Iván Sasovsky está aquí en el piso. Es tributarista y recuperado de COVID. Bueno, sí. Iván, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué decís? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fue lo del COVID? Bien, o sea, tuve los síntomas. La verdad es que es una enfermedad muy particular y se siente distinto a cualquier otro antecedente respiratorio que uno pudo haber tenido. Así que... ¿Tuviste alguna complicación o por suerte lo transitaste en tu casa? Los síntomas molestos de dolor de cuerpo, algo de fiebre y la pérdida del olfato, que es algo muy ¿Aún extraño, no lo recuperaste o sí? Parcialmente. Mira vos. Sí. Hay olores que no siento, me pongo perfume y tampoco lo siento, así que nadie sabe nada sobre el tema. Así que estamos transitando Bueno, la salida. ¿De ganancias sabemos algo o no? Digamos, que van a aumentar el mínimo a 150.000. Sí, 150.000 pesos de sueldo bruto y 8 haberes mínimos para los jubilados. 8 haberes mínimos. Sí, es un planteo que el kirchnerismo ya lo estuvo aplicando en su momento en el segundo gobierno de Cristina, y es un planteo que desde el punto de vista técnico falla. ¿Por qué falla? Y falla porque se interviene la ley que ya de por sí tiene un espíritu progresivo en su redacción e incorpora deducciones nuevas que se plantean aisladamente y hacen que toda esa progresividad que hace que el impuesto lo paguen a mayor ganancia, se pague más, se termina distorsionando. Y eso llevó a que en el 2015, cuando Cristina entrega el gobierno, lo entregue con 13 mínimos no imponibles diferentes y con un manejo del Poder Ejecutivo de la agenda en relación al impuesto a las ganancias. Todos se deben acordar de que todos esperaban antes de las elecciones que se exima el SAC, que si estabas en zona desfavorable ibas a tener otro mínimo no imponible distinto. Y lo que hace es que se pierda la progresividad propia del impuesto y le da el manejo político al Poder Ejecutivo de modificar estas deducciones según su conveniencia. Claro, vos decís, deberían ser mecanismos más automáticos y mantenerse la progresividad. Es que el problema es la inflación. O sea, a ver, el gobierno vende el problema y te vende la solución. O sea, te vende la inflación y después te dice, bueno, y te doy unas migajas para poder compensar parte del problema que ellos mismos ocasionan. Entonces, ahí está el problema. No se necesitan más deducciones, se necesita que el sistema tributario argentino contemple la inflación como una variable y que no dependa de la voluntad política o de la negociación paritaria. Eso sería, digamos, aplicar o contemplar la inflación que en algún momento se había establecido en el Pacto Fiscal del 2017 y que finalmente no se terminó, se terminó derogando. Se había está atado todavía, todas las deducciones se atan al RIPTE. El tema es que el RIPTE va atado al aumento de los salarios y el problema no es ese, sino que el problema es la inflación, el aumento de los precios. Ahora, está bien, con lo cual, de todas maneras, no es malo que pague menos gente ganancia, no es malo que puedas hacer deducciones del concubino, no es malo que haya beneficios o que se mantengan los beneficios de empezar a tributar en un nivel 22% por encima del mínimo no imponible para la ciudad de Buenos Aires, cuando vivís en la Patagonia, por zonas desfavorables, que te quiten horas extras del tributo o el sueldo anual complementario, el famoso medio aguinaldo. Me da la impresión que todo eso redunda en un cierto aire para una clase media que está en el sí, una clase media olvidada. El gobierno de Macri olvidó a la clase media también en relación con el impuesto a las ganancias. Y quiero ser claro al respecto. Cualquier baja de impuesto es bienvenida por cualquier técnico, porque claramente la Argentina genera un peso demasiado grande sobre el impuesto a las ganancias, ya sea sobre los empleados, pero deja y vuelve a generar situaciones totalmente desfavorables para aquellos que no están sindicalizados. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Realmente es ayudar a la gente? ¿O lo que se busca es cerrar una paritaria porque los sindicatos que tienen representación, si no, no podrían cerrarla? Porque los autónomos no van a tener este beneficio, que de hecho la oposición está planteando incorporarlo. Y no hay diferencia. Hoy por hoy muchísima gente se quedó sin trabajo
los empleados en relación de dependencia al menos tienen trabajo en la Argentina de hoy tan difícil, y creo que en relación a las prioridades, lo que va a recibir en el bolsillo el empleado en relación de dependencia va a terminar siendo residual y es regresivo, porque los que van a recibir más devolución son los que más ganan, con lo cual se rompe este esquema de progresividad que el impuesto a las ganancias de por sí tiene. Con un sueldo de 150.000 pesos brutos, un casado con 2 hijos va a recibir ni 50 pesos de devolución. Con lo cual, me parece que este anuncio tiene mucho más de fuego de artificio que de cuestiones de fondo, porque, perdón, el argumento de cómo se va a financiar esto es que se va a financiar con impuestos al consumo. Si este argumento es tan válido, ¿por qué entonces seguimos cobrando el impuesto a las ganancias? Claramente esto tiene una finalidad de responder a los sindicatos que exigían esto en el mes de marzo, y por eso no se hace más cerca de las elecciones, como el kirchnerismo generalmente lo hace, y a su vez no responde a una finalidad de contribuir a la gente. Todos los políticos durante la pandemia no resignaron ningún tipo de ingresos ni tuvieron ningún gesto en relación a esto, con lo cual preguntarnos esto de por qué se está llevando a cabo esta medida me parece que es importante. Ahora, porque eso va a garantizar Iván, sin ánimo de polémica, que finalmente no hay una reforma integral profunda. Ayer el presidente dijo, Javier, ¿no?, que iba a buscar una reforma tributaria, habló de modificaciones para los monotributistas que tampoco aparecen contemplados, hay expectativa por esa nueva ley, no hay deducciones para autónomos adicionales a las que se perciben o las que se permiten hoy. Debería haberlas porque es un sector muy golpeado y porque es el mecanismo de empleo de muchos en la Argentina, cada vez más, de un sector formal de la economía que no crea empleo hace 11 años en la Argentina, además, 11 años, sobre el que crea empleo es el Estado o la marginalidad en la Argentina. Exacto. Entonces, está claro que hay todavía una cuestión de fondo. Ahora, en el medio, al menos es un salvoconducto, es político, tiene que ver con un contexto de año electoral, de retomar la agenda, te concedo todo. Pero el que nos está viendo tiene que saber que al final del día va a tener un beneficio en muchos casos, y eso en todos los casos no puede ser malo, ¿o sí? A ver, comparto parcialmente, pero esto ya fracasó. O sea, ¿cuántas veces vamos a seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos? Tocar discrecionalmente las deducciones genera este tipo de distorsiones. El gobierno, si quiere ayudar a la gente, no tendría que haber suspendido el pacto fiscal que permitía bajar el impuesto sobre los ingresos brutos, que ese impuesto sí repercute en todos, en los que están en relación de dependencia y en los que no, porque compran un producto que cada vez está más caro porque las provincias van a poder elevar sin límites el impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, claramente este tipo de medidas va a ser algo corto, que va a tener un beneficio muy acotado en el tiempo, y esperemos que, si realmente lo que preocupa es la agenda de impuestos, arranquemos con un problema mucho más importante, que es cómo frenar la inflación. Sin inflación, nada de todo esto tiene sentido. Gracias, Iván. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima, me alegro que estés recuperado y muy bien. Muchas gracias.